Bienvenido a la clase pública del curso de Cloud Firestore para Android. Mi nombre es Santiago Carrillo, yo seré tu profesor, yo soy Google Developer Expert en Android. En esta clase aprenderemos cómo realizar la lectura de documentos del módulo de Firestore de Firebase. Este curso completo estará disponible para los suscriptores de Platzi. Hablemos entonces de la lectura de datos en Firestore. Existen dos formas de realizar la lectura de los documentos de Firestore. Podemos realizarlo de manera directa, es decir, llamado a un método para obtener los datos de una colección específica o un documento en específico. Y la segunda manera es por observación. Esto es lo que nos va a permitir es crear las funcionalidades de tiempo real, que es uno de los objetivos del curso y lo que vamos a lograr con la aplicación de intercambio de criptomonedas. La observación se hace simplemente asignando un listener. Ese listener está pendiente de cambios en un nodo o en una colección. Y a medida que estos cambios ocurran, el usuario o el suscriptor a esta observación va a ser notificado. De esta manera yo podría actualizar la vista de mi aplicación, como lo veremos más adelante en nuestro proyecto. Miremos entonces la estructura. Yo tendría, por ejemplo, nuestra colección de usuarios. Adentro tendría un usuario, Santiago Carrillo. Y este usuario tendría la lista de criptomonedas. Yo podría, por ejemplo, leer directamente toda la lista de usuarios o podría suscribirme a cambios en el documento Santiago Carrillo, de tal forma que una vez esta lista de criptomonedas o estos valores sean actualizados, yo pueda notificar al usuario de manera inmediata y él pueda actualizar el panel de balance de sus criptomonedas. La lectura única de datos se realiza de la siguiente manera. Simplemente tengo una referencia a un documento. Nuevamente en el ejemplo tendríamos una referencia a la ciudad de Bogotá. Yo simplemente hago el llamado a la función get y a esta le agrego un success listener. Ese Success Listener me va a retornar un documento, hago una verificación que el documento no sea nulo y después hago el casteo a la clase específica. Recuérdate que en el proyecto hicimos un mapeo de nuestros dos modelos, el modelo de criptomonedas y el modelo de usuarios. En este caso haríamos un mapeo del objeto de tipo ciudad con el método toObject y enviándole la clase del tipo de dato. También le agregaríamos un onFailureListener en el caso que no sea exitosa la lectura de datos para poder notificar a nuestro usuario. Por otro lado, yo puedo realizar lectura de colecciones. Simplemente obtengo la colección, en este caso de ciudades, y nuevamente hago el llamado al método get y en este caso el resultado va a ser directamente una lista. Entonces yo puedo hacer, utilizando un for, iterar sobre todos los documentos en esa lista, realizar cualquier tipo de operaciones que quiera. En el caso nuestro del proyecto, vamos a consultar la lista de todas las criptomonedas. Nuevamente agrego un onSuccessListener para el caso exitoso y un FailureListener para en el caso que no sea exitosa la lectura para poder notificar a nuestro usuario. Yo también podría agregar a estas consultas las cláusulas que vimos anteriormente, en este caso where equal to. Entonces yo podría realizar la lectura de todos los documentos que cumplan cierto criterio. En este caso, de las ciudades, todas las ciudades que cumplan, que tengan el valor capital true, es decir, que sean ciudades capitales. Y nuevamente en el Success Listener voy a tener la lista de esas ciudades que cumplen con ese criterio. Adicionalmente coloco un onFailure Listener para el escenario donde no sea exitosa esa lectura. Yo puedo adicionalmente suscribirme, este sería el segundo tipo de lectura por observación. Simplemente creo un observador a cambios en un documento específico. Yo podría tener el documento Bogotá y a esa referencia le agrego se llama Snapshot Listener y ese va a tener como parámetro un Event Listener. Ese Event Listener me va a retornar un snapshot que se viene siendo la instancia del estado actual de la base de datos en ese momento que fue modificada. Acá yo simplemente puedo retornar el valor y verificar que si este valor sí existe y acceder a la instancia específica de datos utilizando el atributo .data. Entonces yo le doy current data, aquí tenemos en este caso logueado en la consola, el valor sería snapshot.data. En el caso contrario, pues no habría data, simplemente pues yo no debería hacer ninguna actualización en mi vista. Yo también podría hacer observación a eventos que cumplan cierto criterio, entonces podría agregar una cláusula, así como lo vimos ahorita, yo podría usar un observador que simplemente sea la colección de las ciudades, donde el estado sea igual a CA o California. En este caso agregaría un Snapshot Listener y este pues me retornaría igualmente los valores de acuerdo a los criterios que yo seleccioné. Vamos entonces a implementar esto en nuestro proyecto directamente para que veas cómo aplicar lo aprendido anteriormente. Primero que vamos a hacer, vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro Firebase Service.
Este está dentro de la capa de Network, Firestore Service. Vamos a cerrar los otros archivos. Y lo primero que vamos a hacer es crear una función que consulte toda la lista de criptomonedas. Entonces lo vamos a llamar getCryptos. Este getCryptos simplemente recibe un callback. Y este callback lo que nos va a retornar es una lista de criptomonedas. Entonces creamos aquí el parámetro que retorna, es una lista de tipo cripto. Una vez tenemos ya definida la función, entonces vamos a hacer la implementación. Entonces utilizamos el Firebase Firestore, le decimos collection, utilizamos la constante de las criptomonedas y llamamos al método get. Ese método get debemos asignarle los dos listeners. En el caso exitoso, entonces agregamos un onSuccessListener. Este tendría un resultado que sería ya la lista de nuestras criptomonedas y ese resultado simplemente podemos iterarlo. Entonces podemos decir for document in result. Ahí estamos iterando toda la lista de criptomonedas del resultado y simplemente lo que vamos a hacer es convertir esto a un objeto de tipo cripto. Entonces vamos a decirle val, vamos a crear una crypto list y a esto le vamos a asignar result punto toObject. ToObjects en este caso sería plural para que nos dé una lista de objetos y le vamos a pasar el tipo de objeto que tiene la lista. En este caso sería el crypto. Aquí usamos esta notación de Kotlin para obtener la clase, class.java. Ahí ya tenemos la lista de las criptomonedas y lo que vamos a hacer acá es simplemente propagar este resultado a través del callback. Le decimos onSuccess y le enviamos acá la lista de criptomonedas y aquí vamos a agregar un break para que simplemente pues él interrumpa el for. Que adicionalmente nos sale un error, entonces hacemos la validación de que el callback no sea nulo. Finalmente agregamos el segundo escenario, que es en caso de que no sea exitoso. Entonces agregamos un onFailureListener y este onFailureListener lo que va a traer es una excepción. Con él, usando nuevamente la rock function, vamos a propagarla en el callback. Le damos onFailed y aquí propagamos nuestra excepción. Nuevamente hacemos la validación de que no sea nulo con la doble admiración y listo, ya tendríamos nuestra primera función que hace la lectura de criptomonedas. Hagamos una segunda función que encuentre los usuarios de acuerdo al ID. Entonces definimos una función que se llama findUserById. Esto recibe como parámetro un ID que es de tipo string y recibe un callback con el usuario. En este caso, el usuario pues que va a encontrar en la base de datos. Entonces, le damos un callback de tipo user e implementamos esta función. Entonces nuevamente utilizamos el Firebase Firestore, le decimos collection, enviamos la constante de la colección de usuarios, le decimos document, le pasamos como parámetro al document ese ID para que él encuentre el usuario cuyo ID hace match con el que enviamos y le damos a la función get, el cual pues nos va a obtener ese valor específico. Y nuevamente agregamos un onSuccessListener que va a tener por dentro un resultado y dentro de este resultado vamos a obtener el usuario que queremos. Entonces aquí hacemos primero una variación que el resultado.data sea diferente de nulo. En caso de que sí sea diferente de nulo, lo que haríamos es simplemente agregar acá un onSuccess. Entonces hacemos un callback onSuccess y lo que hacemos es simplemente convertir el resultado a un usuario. Entonces le hacemos result.toObject y aquí le enviamos la clase a la que queremos convertirlo. En este caso va a ser la clase user. Nuevamente seleccionamos la clase correcta de nuestro modelo, class.java y ya tendríamos el resultado. Aquí vamos a hacer una validación, vamos a usar esta función para validar los usuarios que son creados o no. Entonces si este usuario no existe, este data sería nulo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente con el callback propagar en caso de que sí sea nulo, vamos a decirle que sí fue exitosa la operación, pero que el usuario que se encontró es un usuario nulo. De esa manera pues sabemos que ese usuario no existe. Lo siguiente sería agregar el siguiente evento que es el onFailure
para el caso en que no sea exitosa la operación. Entonces aquí nuevamente usamos el arrow function y propagamos la excepción en el callback. Listo, entonces ya tendríamos nuestra segunda función de lectura, la cual nos permite encontrar un usuario. Vamos entonces a conectar eso con el login activity para verificar los usuarios que ya están creados para no volverlos a crear. Entonces abrimos nuevamente nuestro login activity y en el login activity vamos a hacer acá una función que lo que haga es simplemente encontrar los usuarios. Entonces aquí, una vez la autenticación anónima es exitosa, vamos a buscar si ese usuario existe o no. Entonces ya tenemos primero el username. Vamos entonces aquí a decir firestore_service.findUserById. En este caso el ID va a ser ese username que obtuvimos del campo. Y adicional a esto, pues vamos a enviarle un callback. En este caso utilizamos esta notación de Kotlin, le decimos object, recibe un callback, el tipo de dato va a ser un usuario. Y adicional a esto, pues abrimos ya los corchetes para mirar la implementación. Aquí Kotlin pues nos muestra el warning y nos ayuda con la implementación de los dos métodos. Le damos ahí Alt Enter y él nos va a generar el código que necesitamos. Entonces vamos a mirar en ambos escenarios. En el caso de que sea exitoso, aquí como habíamos colocado los valores nulos, en el caso de que el usuario no exista, entonces vamos a mirar si ese resultado es igual a nulo. Esto quiere decir que el usuario todavía no ha sido creado en la base de datos, entonces vamos a crearlo. Entonces creamos una variable, una constante que se llama userDocument, le asignamos a esto un nuevo usuario de nuestro modelo, verificamos que sí sea el modelo, podemos navegar a la clase dándole control o command click y a este le asignamos el valor del username. De hecho, podemos utilizar este código que teníamos aquí antes. Es prácticamente lo mismo. Aquí se crea esa variable, el usuario. Tenemos el username. Y lo que vamos a hacer es simplemente, ahí sí, usar el método que teníamos anteriormente. De hecho, podemos copiar todas estas líneas. Que este es el escenario en que el usuario no ha sido creado. Pero si el usuario ya fue creado, pues nos vamos a evitar ese paso y simplemente vamos a ir directamente al main activity. Entonces aquí vamos a llamar el método startMainActivity y le pasamos ese username. Y lo otro que tendríamos que implementar sería el caso en que no sea exitosa la escritura, entonces sería el onFail. Aquí vamos a utilizar esa función que creamos, que es el showErrorMessage, y le pasamos la vista. Entonces aquí ya tendríamos completo la implementación, ya estamos conectados y verificando que efectivamente los usuarios son creados. Y si no son creados, pues utilizamos el método que acabamos de crear para la lectura y la escritura de los usuarios. Esto fue solo una clase de nuestro curso de Cloud Firestore para Android. Si quieres realizar el curso completo, sigue este link. Adicional a esto, debajo encontrarás algunos videos de interés de otros cursos que pueden gustarte e igualmente te invito a que te suscribas al canal para que estés informado de los cursos de Platzi.